Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este exquisito pastel como la película de Matilda, pero a mi manera. Espero les guste. Comenzamos. Comenzamos con nuestro cheesecake. Aquí vamos a poner 3 huevos y los vamos a separar y vamos a batir nuestras claras a punto de nieve. Recuerda que deben de estar tus ingredientes a temperatura ambiente para que puedas subir tus claras y no tengas ningún problema. Reservamos nuestras claras. Batimos 190 gramos de queso crema. Agregamos media taza de leche condensada. Batimos para no tener grumitos de queso. Agregamos nuestras 3 yemas. También un tercio de taza de media crema o puede ser nata para montar. Y una cucharadita de vainilla. Mezclamos todos nuestros ingredientes. Raspamos nuestras orillas para asegurar que no nos queden grumos. Vamos a cernir nuestra cucharada y media de cocoa en polvo y una cucharada de maicena o fécula de maíz. Batimos un poco con nuestra batidora apagada para que no se levante la cocoa. Raspamos nuestras paredes de nuestro bol para que se mezcle muy bien. Le damos la última batida para asegurar que esté bien la mezcla. Ahora vamos a integrar de forma envolvente nuestras claras. Recuerda que yo acelero la cámara para que tú lo hagas con mucho cuidado. Es forma envolvente. Y muy despacio, hay que mezclarlo. En la descripción del video te voy a dejar los ingredientes y las cantidades. Espero les guste esta versión del pastel Matilda con un relleno gourmet de queso del cheesecake. Queda fenomenal con el cheesecake. Espero les guste. Ya que no veamos claras, vamos a hornear precalentado a 160 grados por 50 minutos. No a baño María, directo. Va directo. Este es un molde de 20 centímetros. Y aquí ya está nuestro cheesecake recién salido. El centro se ve seco. Así es cuando ya está listo. Ahora comenzamos con nuestro pastel de chocolate. Vamos a comenzar agregándole una cucharada y media de limón a nuestra taza de leche para hacer suero de leche. Vamos a agregarle media cucharadita de vinagre, una cucharadita de vainilla. Vamos a batir nuestra taza de azúcar, nuestros 3 huevos y nuestro aceite hasta que se vea un amarillo claro. Este es el punto. Ya que llegamos a ese punto, vamos a agregar y cernir 2 tazas y media de harina, 2 cucharaditas de polvo para hornear, media taza de cocoa en polvo,
Este pastel queda súper húmedo, espero lo intenten, queda riquísimo, muy suavecito, no queda nada seco ni duro, queda exquisito. Vamos a mezclar con nuestra batidora apagada un poco para no levantar la harina y la cocoa. Después vamos a agregar nuestra mezcla que acabamos de hacer de leche, vinagre y vainilla y seguimos mezclando a velocidad baja. También vamos a necesitar 3/4 de taza de leche hirviendo, que esté bien caliente, tengan mucho cuidado. Raspamos las paredes de nuestro bol. Agregamos nuestra agua caliente, batimos por último. Yo voy a utilizar 2 moldes de 20 centímetros. Ya les puse manteca vegetal y harina para que no se peguen. Si tú quieres pesarlo para que sea correcta las cantidades en cada molde, también puedes hacerlo. Yo lo estoy haciendo al cálculo. Horno precalentado, 180 grados por 35 minutos o hasta que esté listo tu pastel. Así quedó, así salieron del horno. Comenzamos con nuestro betún de chocolate. Aquí en nuestra cazuela ya tengo mi leche condensada y mi taza de cocoa en polvo. Los ingredientes te los voy a dejar en la descripción del video. Mezclamos un poco y lo vamos a llevar a fuego muy bajito, lo más bajo que se pueda. Lo vamos a batir. Recuerda, no te tienes que separar de la cacerola porque luego se puede quemar nuestra mezcla. Yo estoy agregando 300 gramos de mantequilla y vamos a derretir y que se incorporen y se mezcle muy bien los ingredientes. Recuerda, no te tienes que separar de la cazuela. Recuerde siempre batir el fondo de nuestra cacerola para que no se pegue nuestra mezcla. Batimos hasta que se integre muy bien los ingredientes. Aquí ya se integraron los ingredientes, la mantequilla. Entonces retiramos del fuego y reservamos. Yo lo refrigeré por 2 horas, le puse esta bolsita encima. Lo voy a pasar en otro recipiente. Vamos a batir por unos 2 minutos. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal, dale like, comparte, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno. Muchas gracias a todos. De verdad es una delicia este betún. No queda mantecosa tu paladar, se derrite en tu boca. De verdad que es una delicia. Es como si te estuvieras comiendo un chocolate porque se derrite totalmente en tu boca, súper suavecito. Espero lo intentes. Nada empalagoso, eso sí te digo, nada empalagoso, súper riquísimo.
Yo voy a quitar un poco la barriguita de nuestro bizcocho y le vamos a agregar un poquito de este betún delicioso. Para pegar nuestro cheesecake, una capa muy delgadita vamos a ponerle. Aquí está nuestro cheesecake. Yo lo refrigeré por 4 horas para que tenga firmeza y no se les vaya a desbaratar. Con mucho cuidado le quitamos el papel aluminio. Tú puedes utilizar papel de horno si no quieres utilizar el papel aluminio. A mí se me hace más fácil y se despega muy rápido. Por eso pongo el papel aluminio. Acomodamos nuestro cheesecake y agregamos más de esta mezcla deliciosa, este betún increíblemente delicioso. Igual si no quieres usar este cheesecake de chocolate porque se te hace mucho chocolate, puedes hacer el cheesecake del Red Velvet, no hay ningún problema, o de cualquier relleno que tengo en el canal. Quitamos el exceso de las orillas de queso y cubrimos nuestro pastel. Es un betún muy manejable, se maneja muy bien, muy fácil. Cubrimos poco a poco todo nuestro pastel. Recuerda que tengo varios rellenos diferentes que puedes tú hacer tus propias combinaciones. Eso es a tu gusto. Recuerda que la imaginación y el antojo, con eso tenemos para hacer estos exquisitos pasteles. Vean, se maneja muy fácil. Como les había comentado, no queda nada empalagoso. Se te derrite en la boca también. Queda, de verdad, queda súper delicioso. Manejable, vean. Se maneja muy bien. Miren, ese es para este molde. Esa es la cantidad. Solamente vamos a hacer puros toques. Puros toquecitos. Y vean cómo se levanta solo. Solamente puros toquecitos. Solito se levanta. Así por todo el pastel lo vamos a hacer. Puros toques. O como tú quieras decorarlo. Si lo quieres alisar también, lo metes un ratito en el refrigerador. Si lo quieres totalmente liso. Y le vuelves a poner otra capa. Y lo vuelves a alisar. Y también va a quedar muy lisito y muy bonito. Pero como es la versión de la película de Matilda, entonces lo vamos a decorar así. Esta es mi versión. Ustedes pueden quitar el relleno y hacer la versión original. Aquí está, vean cómo se ve nuestro betún. Súper, súper exquisito. Así quedó nuestro pastel. Espero te hubiera gustado. Queda riquísimo, súper húmedo. De verdad queda súper delicioso. Espero te hubiera gustado. Nos vemos en el próximo video. Gracias.